Cosas que Dios aborrece. El falso testimonio. Es el título de la reflexión del día de hoy. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19 dice: Hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre amigos. Vamos a continuar reflexionando en las cosas que son detestables al Señor, después de haber abordado el tema de la mentira, con los títulos La mentira, una afrenta a Dios y La mentira destruye matrimonios. Hoy nos toca hablar del falso testigo que esparce mentiras. ¿Cuánto daño hace una mentira en un jurado? Muchísimo. El periódico español El Mundo, en su versión electrónica, publicó: Ricky Jackson dejó el 21 de noviembre de 2014 su vida como preso, después de permanecer encarcelado en una prisión de Ohio, Cleveland, durante 39 años por un crimen que no cometió. Jackson, que ahora tiene 59 años, estuvo en prisión desde los 18. Su puesta en libertad sucedió después de que el testigo Eddie Vernon, la razón por la que estuvo encarcelado y que tenía solo 12 años cuando lo acusó, confesó que había mentido ante el juez sobre el papel de Jackson en el asesinato de la víctima, Harold Franks, como recoge el diario de Ohio Cleveland.com. Casos como el de Jackson los hay por millares en el mundo entero. Personas que son privadas de su libertad porque individuos los incriminaron dando falso testimonio. ¿Cómo cuantificar el daño físico, moral, emocional y económico que se le hace a una persona cuando se comete una injusticia en su contra? A pesar de que existe la llamada reparación del daño, esta nunca podrá retornarle la vida que esa persona perdió tras las rejas. Nunca podrá devolverle todas las vivencias con su familia, sus hijos, nietos, en fin, la existencia misma. Cuando vi en YouTube el video de Jackson saliendo del tribunal, el hombre ni podía expresarse. Solo decía: soy libre, estoy feliz de que ya soy libre. Cuando Dios habló para dar mandamientos a su pueblo, estableció con toda claridad un código moral de 10 imperativos, entre los que estableció: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Más adelante ordenó: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Éxodo 23, versículo 1. Pero, para que no quede duda alguna, en Proverbios dejó establecido que entre las cosas que le son abominables, es decir, que él aborrece, detesta, desprecia y odia, está el falso testimonio. Por lo tanto, todo aquel que practica tales cosas está atentando y haciendo una afrenta directamente al soberano, pues está violando ese plan que él diseñó para la humanidad. Notemos que estos mandamientos nos muestran con toda claridad la preocupación de Dios por la justicia. Él es un Dios santo, verdadero,
no tolera ni soporta la mentira, pues conoce los terribles daños que deja no solo en la vida de la persona, sino también de su familia y de toda la comunidad. Por ello, incluso detalló el procedimiento cuando hay una acusación contra una persona. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 al 21 establece: para acusar a alguien de haber cometido un crimen, será necesario que se presenten 2 o 3 testigos. La acusación de un solo testigo no tendrá ningún valor. Si alguien es acusado de haber cometido un crimen y uno de los testigos miente, entonces el testigo y el acusado deberán ir al santuario y presentarse ante los sacerdotes y jueces. Estos investigarán el asunto con mucho cuidado, y si descubren que el testigo está mintiendo, ordenarán que el testigo reciba el mismo castigo que pedía para el acusado. Cobren ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie y vida por vida. No perdonen a nadie que cometa una falta. Si cumplen con estas instrucciones, nadie cometerá ninguna maldad, pues todos tendrán miedo de acusar a otro falsamente. Así lo dice el texto en la traducción El lenguaje actual. Notemos el peso de la penalización para el testigo que miente. Se le aplicará el mismo castigo que pedía para el acusado y que no se perdonará a nadie que cometiera esta falta. De esa forma, la gente escarmentaría y aprendería que no debía dar falso testimonio. Si bien es una manera efectiva de disuadir a la gente, es más una manera de hacer que los israelitas entendieran que Él es un Dios santo. Por lo tanto, ellos como pueblo escogido también debían ser santos y conducirse con la verdad siempre. De la misma manera, el Señor espera que el pueblo cristiano, redimido por la sangre de Cristo, viva en santidad, es decir, teniendo una conducta intachable, donde la verdad sea siempre un fundamento sólido no negociable. De esta manera, dará testimonio y transformará la sociedad para la gloria del Señor. Pero, de acuerdo con comentaristas bíblicos, el falso testimonio no solo se presenta en un proceso judicial, sino que también lo encontramos en otro tipo de juzgados, el de la gente en sus propios círculos de relaciones interpersonales. En un sentido extenso, podemos quebrantar el 9º mandamiento a través de calumnias, chismes, al crear falsas impresiones, al mantenerse en silencio, al cuestionar los motivos detrás de las acciones de alguien o aún al adular. Calumnia es una mentira inventada y difundida con la intención de hacer daño. Ese es el peor tipo de injuria que una persona le puede hacer a otra. Comparado con alguien que hace esto, un mafioso es un caballero y un asesino es amable, debido a que él termina la vida en un momento con un golpe y con poco dolor. Pero el hombre culpable de calumnia arruina una reputación la cual quizás nunca se pueda recuperar y provoca sufrimiento durante toda la vida. Lo dice el comentarista Redpath. ¿Qué decir de los chismes? El mismo autor dice que chismes es el repetir un reporte sobre una persona sin investigarlo cuidadosamente. Repetir una historia la cual desacredita o deshonra a otra persona sin asegurarse de los hechos, quebranta este mandamiento. ¿Cuántas personas, especialmente en el pueblo cristiano,
se descuidan en esto y se deleitan en su labor destructiva al contar chismes sobre otras personas. Y ellos excusan la acción diciendo que ellos creen que el reporte es cierto o de que no era su intención ser malévolo, pero esto no es justificable. Un silencio inapropiado también podría quebrantar este mandamiento. Cuando alguien pronuncia una falsedad sobre otro y una tercera persona que está presente, el cual conoce que dicha declaración es falsa, pero por razones de miedo o de ser despreciado se mantiene callado, esa tercera persona es culpable de romper la ley como si hubiera dicho una mentira. Esto es lo que comenta el biblista Redpath y cuyos conceptos se encuentran en la página www.enduringword.com. Así pues, mis amados escuchas, no tenemos excusa delante del Señor, pues con toda claridad nos ha advertido las cosas que le son abominables. Si a pesar de saber esto, insistimos en incurrir en este pecado, estamos en abierta rebeldía contra Él y nos convertimos en sus enemigos. ¿Cómo salir de esta práctica detestable? Solo una rendición total de la vida a Jesucristo puede hacerlo. Reconocer el pecado, arrepentirse de él, pedir perdón a Dios por ello y suplicar a Cristo que limpie el corazón pecaminoso, creyendo en su sacrificio y entregándose por completo a Él. Amigo que me escuchas, si haces un examen de conciencia, ¿cómo resultarías en cuanto a dar falso testimonio de otra persona? Piénsalo con toda seriedad y rectifica tu actuar viniendo delante del Señor. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.